Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Deje que esa alabanza salga de su corazón y llegue a sus labios y se entone a un Dios que no merecemos, pero que Él quiso que lleváramos su imagen y pudiéramos adorarle con toda libertad. Tome su asiento. Permítame felicitarle por estar en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos vinieron con ganas hoy al culto? ¿Alguno que vino sin ganas? Sí, ya les he contado la anécdota, ¿verdad? El pastor que ya es un hombre bastante maduro, que le dijo a su madre: mamá, me siento desanimado, no tengo ganas de ir al culto el domingo. Y la mamá le dijo: es normal que a veces te vas a sentir así. No todo el tiempo uno tiene el mismo ánimo. No sé si les ha pasado que hasta una comida que a uno no le gusta, de pronto como que el cuerpo dice: no, ya no quiero eso, no quiero. Y a uno quiere cambiar a otra comida. Entonces, puede pasar con el evangelio. Pero nosotros sabemos que no hay otra parte donde ir, porque solo el Señor en su palabra tiene palabras de vida eterna, valga esa redundancia. Entonces dice este adolescente a su madre: entonces, madre, quiere decir que me siento desanimado, no voy a ir el domingo al culto. Y él le dice: ¿cómo no vas a ir? Solo que vas a ir sin ganas. Y cuando el Señor vea que al culto vas sin ganas, Él te va a recompensar mucho. ¿Sabes por qué? Le dice: porque con ganas cualquiera va, pero sin ganas cuesta más ir. O enfermito cuesta más ir. Y a veces ustedes, hermanos, o yo, sus servidores, hemos venido un poco quebrantados de salud, pero hemos venido a buscar a esa fuente, esa agua gloriosa que salta para vida eterna. Así es que una vez más, felicitarles por estar en la casa del Señor. Si tenemos hermanos y amigos que nos visitan, decirles bienvenidos. Por ahí hay un joven que nos está visitando. Es hijo, algunos de los más viejos lo van a recordar, del hermano Ebel Rodríguez. Él es hijo de la hermana Marina Rodríguez, que más la conocen ustedes como Marina Lobato. Hay un joven que vino para estar con su familia y hoy ya está aquí. Su nombre es Darwin. Así es que bienvenido, nos da gusto tenerle con nosotros en la casa del Señor. Bueno, a los que están en la transmisión virtual, a sacarle el mejor provecho. Una pregunta cauciosa: ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? El título del sermón del jueves pasado fue Tiempos peligrosos. Y eso lógicamente nos llevó a hablar del problema de los falsos profetas. Fue un sermón que no terminamos. Así, yo tenía un compromiso el domingo, no pudimos seguirlo el domingo y lo dejamos para hoy jueves. Espero que usted haya venido con esa expectativa de saber que hay un mensaje que teníamos comenzado. Es importante, hermanos, que se ocupe mucho de su vida espiritual, y es una manera de hacerlo. Tomamos la misma lectura, aunque podíamos haber tomado la de Mateo 24, del 4 al 5, que después la vamos a mencionar, pero vamos a volver sobre Mateo 24, del 11 al 14. Dice así su palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Que Dios nos bendiga en su palabra. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en segunda de Timoteo, allá por el capítulo 3, usa exactamente esta frase que nosotros hemos tomado, la usa literalmente. Cuando le escribe a Timoteo, le dice: mira, tened cuidado porque van a venir tiempos peligrosos. Y de hecho aborda prácticamente la misma temática de la que estábamos hablando. Ya el jueves pasado explicábamos el contexto en el que se dicen estas palabras, y es después de que los discípulos quisieran impresionar al Señor con el edificio del templo. Capítulo 24, verso 1, 2 y 3. Creo que es más exacto. 1, 2 y 3 le dicen: mira qué templo más hermoso. Entonces el Señor les dice: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Pensar que un edificio de tal magnitud pudiera ser destruido hasta ese punto era sorprendente. Explicábamos que pues pasó
y principalmente fue en el año 70 cuando los romanos por fin irrumpen en Jerusalén y ya se había corrido el rumor de que dentro de los muros había oro oculto. Entonces los romanos, hermanos, que habían esperado por años en ese asedio, destruyeron el muro literalmente piedra sobre piedra, buscando, según ellos, un tesoro. Y así se cumplió lo que la Escritura decía. Pero entonces viene, cuando los discípulos preguntan, impresionados por lo que decíamos, le dicen a partir del verso 4, ahí puede usted corroborarlo, a partir del 4 es: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, o sea, lo de la destrucción del templo, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Es impresionante, esta parte no la mencionamos el jueves pasado, porque nos ocupamos de una vez del verso 11 en adelante, pero vamos a volver sobre los versículos, en este caso el verso 4 y 5 de Mateo 24, si tiene ahí su Biblia abierta. Sobre el verso 4 y 5, fíjese que la respuesta de Jesús, increíblemente, aunque tiene una temática bien amplia, comienza con el mismo concepto del que hemos venido hablando: el peligro de ser engañado. Lo primero es una advertencia, versos 4 y 5. Respondiendo Jesús a la inquietud de los apóstoles: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, lo primero que Jesús da es una advertencia para los últimos tiempos sobre el peligro de ser engañados. Si tomamos como referencia el contexto inmediato, entonces habría que presumir y asumir que los discípulos están en la doctrina correcta. Bueno, y de primera mano, lógicamente, porque ¿quién les enseñó a los discípulos? Jesús. Ahora, yo les pregunto de una manera curiosa, quizás con eso podríamos quedarnos ya con el sermón e irnos, pero como comenzó a llover, pues nos vamos a dar el tiempo. ¿Fue cuestionado Jesús alguna vez sobre lo que enseñó, sobre su doctrina? ¿Fue cuestionado Jesús? ¿Fueron cuestionados sus discípulos sobre lo que Jesús les estaba enseñando? No tuvo que decir al punto Jesús en una ilustración: si esto hicieron en el árbol verde, hablando de él, ¿qué pueden hacer en el árbol seco? Han leído, o si no yo se lo recuerdo, el capítulo 14 de San Juan, me parece. Es bastante popular los primeros versículos. ¿Sí? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Bueno, esa cita no la teníamos ahí, pero yo voy a tratar de parafrasearlo. No se turbe vuestro corazón. Son palabras de Jesús en ese momento. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué Jesús entra con esta palabra en este discurso? Porque los fariseos y saduceos no se iban en la mayoría de casos directo a Jesús. Algunas veces lo hacían, pero muchas veces llegaban a los discípulos, abordaban a los discípulos, solo a ellos, y trataban de decirle que iban a quedar en ridículo cuando saliera a la luz que ese hombre era un falso profeta, que lo que ese hombre enseñaba no estaba en el contexto del Antiguo Testamento. Entonces Jesús comienza como para transmitir confianza y dice: no se turbe vuestro corazón. ¿A qué se refiere? No se confundan. No se confundan. Ustedes creen en Dios, pues crean en mí, o sea, están conmigo. Crean en mí. Luego viene eso que ha hecho más popular el pasaje, ¿verdad? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Se acabo de decir que para ser engañado hay que estar en la verdad, pero de pronto el término escogidos, aquí para que no caigamos en el tema de predestinación, ¿a qué se refiere con los escogidos? ¿Quién se sorprende? Esto va a sonar medio agresivo, pero quiero su atención. ¿Quién se sorprende si un hermano aguado se cae? Nadie, si algunos ni cristianos lo consideran. Yo dije algunos porque yo no lo veo de esa manera. O sea, todos somos cristianos, hay un caminar genuino muchas veces, pero nos falta crecer espiritualmente. Entonces, pero a nadie le sorprende que se caiga el evangelio, que se vaya a la iglesia el más aguado, el más mentiroso, el que andaba prestándoles y no les pagaba. Pero si ustedes ven que una persona seria, madura, responsable, con trascendencia en la congregación, y lo digo en cada congregación, de pronto ya no vino. Usted, voy a usar nombres. Y el hermano Enrique ya no ha venido. ¿Cuál es la posibilidad que veamos que el hermano Enrique ya no venga?
¿Cuál es la posibilidad? Ya no venga. Que el hermano Balmori ya no venga. Es más risueño que el hermano Enrique, pero ahí está, es fiel. Se congrega, sirve, está en todo lo que debe de ser. Entonces, si una persona de esos, hermanos, se apartará del evangelio, bueno, yo mismo les digo, bajo mi convicción y mi imperfección, yo no espero ver bolo nunca al hermano Enrique. Yo no espero ver bolo nunca al hermano, ¿cómo se llama? Balmoris. Yo no espero ver bolo nunca al hermano Juan Cañengues, que te oí que está aquí. Y podría seguir mencionando algunos nombres. Entonces, a eso es a lo que refiere y no a un concepto de predestinación. O sea, aún las personas muy maduras podrían ser engañadas. Sí, pero usa este concepto, si fuere posible. ¿A qué significa con si fuere posible? Diciendo que hay un riesgo aún para las personas, no importa en qué nivel estén. Y ahí entran ya todos los ministerios. Ahí entramos pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, etcétera, profetas. ¿A qué se refiere con ese si fuere posible? Estamos en el verso 24, del capítulo 24. Y hablando siempre de la posibilidad de ser engañado, porque esa es la advertencia de Jesús. Más allá de todas las señales que da, yo le decía ayer a un joven que me preguntó, porque está estudiando en una universidad católica, y el maestro les dijo cierto tema de María, y les quiso vender una idea que no es nada bíblico. Que no es nada bíblico. Y yo le decía lo que voy a decirle ahorita, y preste atención. Lo que más almas va a llevar al infierno, no es el alcohol. Aunque el alcoholismo, hermano, es un azote en el mundo entero. Eso ha destruido familias, hogares, gente joven, ha arruinado futuros de las personas. No es el alcoholismo lo que va a llevar más almas al infierno. No es la drogadicción la que va a llevar más almas al infierno. No es ni siquiera la prostitución ni la homosexualidad que está tan de moda hoy día. Todo eso no va a ser. Lo que más va a llevar almas al infierno es la religiosidad, y ahí entran los falsos cristos y los falsos profetas. ¿Por qué? Porque la gente cree que está en el camino correcto, porque la gente cree que va en el camino de la salvación y no hace una evaluación donde debe de usar las sagradas escrituras. Porque en lo que me consultaba este joven, pues esta persona le está dando valor a cualquier escrito, le está dando el mismo valor de las sagradas escrituras. Yo le dije, eso no se puede. Puede estar en cualquier libro. Puede estar en cualquier libro, pero si no está en las escrituras, no tiene el mismo valor. Entonces, este ataque de Satanás con la figura de falsos cristos o anticristos, como dice 1 Juan, falsos profetas, como dice Jesús, falsos maestros, como ya cambia la idea para llevarnos a la idea de los ministerios, el apóstol Pedro, hermanos, no son pocas las personas que están cayendo en este engaño. Entonces, esto representa un desafío. ¿En qué sentido? Están surgiendo, porque estamos en los últimos tiempos, una cantidad de congregaciones en un montón de lugares. Muchas de esas congregaciones son de Dios. Son de Dios. Comienzan como sea, como un Campo Blanco, con un hermano que se fue a vivir a esa colonia y comenzó a hacer cultos, y como el poder de Dios y del evangelio funciona así. Pero hay muchas congregaciones surgiendo en cada ciudad que son el resultado de personas que no quieren respetar la palabra, que no quieren sujetarse a pastores, que no quieren sujetarse a la autoridad, que no quieren saber de disciplina, de orden, que no quieren saber de santidad. No quieren saber de santidad. No quieren saber de obediencia. Simplemente, como dice el apóstol, están convirtiendo el evangelio en un libertinaje. Ya vamos a llegar a la cita bíblica. La libertad la están convirtiendo en un libertinaje. Y hermanos, nosotros podemos vernos tentados. Alguien dirá, no, yo ya estoy viejo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Con esto en las redes sociales, hermanos, es que se nos abrió un mundo increíble. Y se le abrió una puerta a Satanás, porque ¿y quién no aparece en las redes sociales? Pues ¿y quién no se agrega a TikTok? ¿Y quién no se agrega a Instagram? ¿Y quién no se agrega a Facebook? No le dicen, mire, usted no tiene una doctrina sana, no puede predicar. ¿Quién? No, se abrió una ventana, hermanos, increíble. Bueno, enfatizábamos el jueves pasado que el desafío entonces es mantener la sana doctrina.
Leíamos segundo de Timoteo, capítulo 4, el verso 1 al 8. Tomamos esa lectura un poquito rápido para continuar. Le escribe Pablo al apóstol y le dice, el apóstol a Timoteo: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No se trata de contar chistes. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, antes que se cometan los errores. Redarguye, hazle sentir a la gente su pecado, su error, su falta. Reprende, eso no está bien. Exhorta, claro que se puede, podemos seguir adelante, levántese. Con toda paciencia y doctrina. Oiga, porque vendrán tiempos, y si yo creo que es un tiempo, es el nuestro. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué leemos hasta ahí? Es porque Pablo sabe que se va y está encargándole a quien se queda que el principal desafío es que predique la palabra, que enseñe la sana doctrina, que conserve el mandamiento intacto. Porque conforme el tiempo pasa, dice, la gente no va a querer sufrir la sana doctrina. La gente no quiere oírnos de santidad. Sino, hermano, si hay un tiempo en que está de moda el concepto de que, la salvación no se pierde, y si no se pierde, entonces el pecado, lo voy a decir brevemente, pero es algo que se puede discutir de una manera más amplia. Cuando se cree que la salvación no se pierde, entonces el pecado ya no es pecado. Se hace una separación de su parte espiritual y de su parte carnal. Y como la Escritura dice que carne ni sangre no va a heredar, entonces dice su carne y su sangre, y por cierto está influenciado por el gnosticismo, contra quien escribió el apóstol Juan sus epístolas. Está influenciado por el gnosticismo diciendo que lo carnal es malo, lo espiritual es bueno, confundiendo el concepto de carne como naturaleza caída o carne como concepto físico de nuestro cuerpo, que son dos cosas totalmente diferentes. Algunas veces se entremezclarán, pero son totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, su alma, aunque usted adultere, sigue limpia, si la salvación no se pierde. Usted fornica y su alma sigue limpia. No, es que el pecado no contamina solo el cuerpo. Porque si no, no necesitábamos que Cristo muriera. Simplemente toda la descendencia de Adán, cuando muriera, como el pecado no había contaminado la parte espiritual, al morirse se iba a dar la separación de lo físico y lo espiritual, habría que tener un cuerpo nuevo y no necesitábamos la sangre de Cristo. No necesitábamos la sangre de Cristo. Ese concepto de que carne y sangre no va a heredar el reino de los cielos tiene dos razones básicas. Una es que cuando Adán es creado todavía está en un proceso. Él no ha comido el árbol de la vida. Aunque siempre decimos que está en un concepto eterno, pareciera ser que eso era un proceso al que iba a llegar. Y después se iba a considerar un ser eterno cuando comiera del árbol de la vida. Entonces, cuando este cuerpo se contamina, hay la necesidad que se cambie por ese cuerpo nuevo que la Escritura nos enseña. Pero bien, lo que la gente no quiere sufrir es la sana doctrina. Y aquí voy a darle un golpe un poquito fuerte. ¿A cuántos les gusta la verdad? Cuando digo la verdad es que te digan tus errores. Es que te digan que no está bien. Es que te digan que eres carnal cuando lo eres. Es que te digan que estás viviendo en pecado. Es que te digan que tu relación sentimental es adulterio, o es fornicación. ¿A cuántos les gusta que les digan la verdad? Oiga, ya las he contado, ¿verdad? Esto de ser pastor, hermano, con respeto lo voy a decir, no es fácil, pero es glorioso servirle al Señor. Mire, la gente pide hablar con uno de todo. Y es bonito, porque uno aprende también. Pues una vez ya les he contado, por lo más nuevo se lo repetiré.
Llega un hermano a la oficina, ¿qué tal, hermano Miguel? Bien, aquí, que una plática amena. Y de pronto me dice, porque él era bien serio, hermano Miguel, hágame un favor, sí, dígame cuál es mi defecto, mi error para mejorar. No, hermano, no se preocupe, le dije yo, todos tenemos algún defecto. No, pero usted dígame porque a mí me va a servir. Mire, hermano, yo traté de evadirlo porque uno conoce sus ovejas. Uno conoce. Pero él fregó tanto que ¿cómo pues? Ya no, solo que le mintiera y le dijera yo que era perfecto. Y eso hubiera sido una gran mentira. Entonces vine yo y le dije, mire, su defecto, hermano, es que usted, cuando trae una persona a la iglesia, usted mismo la ahoga. Es que no le da tiempo, o sea, hay un límite, hermano. Usted trae un amigo a la iglesia, sígalo invitando, pero llévelo con calma. Ya aceptó a Cristo, anímelo, no puede estar todo el tiempo en la casa de él. Y nomás, ¿y qué pasó? Ayer no viniste al culto, ¿qué te pasa? Esto no es juguete. Y lo haga, no, hombre, si es que él mismo apagaba a la gente, él mismo la alejaba. Y yo ese es su problema, hermano. Usted a veces se fija demasiado en los errores de los demás y ahoga a la gente. Y ya se me puso serio. Bien decía yo, que mi familia a usted no le caía bien. Después permítanme que lo diga, que jodió tanto para que le dijera la verdad. Cuando se la dije, no estaba preparado para escucharla. Y aunque aquí todos parecemos fuertes, culteros y espirituales, muchos de ustedes les cuesta aceptar la verdad. Por eso el mensaje aquí se predica, pero cada quien decide cuánto agarra, cuánto se lleva, cuánto respeta, cuánto dispone su corazón para ordenar su vida. Por eso es que vemos personas por años que no se experimentan mayores cambios, no se ve mayor crecimiento espiritual, porque nos hemos estancado en algún punto de la vida cristiana. Y ya oímos mensajes, pero ya sé de eso, sí, ya oí de eso. Ya sé. Estaba viendo un pequeño video de una señora, no le presté mayor atención, no traté de investigarla, no sé si es cristiana o no es cristiana, es una persona morena, pareciera más un motivador, y me llamó la atención que dice, no vi el video que le preguntaron, sino ella dice, miren, dice, es que todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, dice. Y comienza diciendo, ¿usted sabe qué tiene que hacer para bajar de peso? Estoy preguntando algo. ¿Cuántos saben qué tienen que hacer para bajar de peso? La mayoría, pero no lo hacemos. Todo el mundo sabe, dice, qué tiene que hacer para mejorar su economía. ¿Sabemos? Un plan de ahorro, no gastar a lo loco, no emocionarse, no comprar cosas que uno no necesita, etcétera, etcétera. Pero lo hacemos, dice. Todos sabemos cómo mejorar, dice, nuestro hogar. Esa señora me impresionó con eso que al final todos lo sabemos. El problema está en que no hacemos. Y todos sabemos, dice, ¿qué necesito hacer yo como esposo para mejorar mi hogar? La esposa sabe qué hacer para mejorar su hogar. Los padres saben qué hacer para mejorar la relación con sus hijos. Los hijos saben qué hacer para mejorar, pero no lo hacemos. Entonces, en alguna medida, hermanos, tenemos ese problema. Entonces viene y aparece un falso Cristo o un falso profeta y le ofrece más barata esa verdad. Y uno lo considera. Miren, yo tengo ciertos principios que trato de respetar. Muy escrupuloso para mentir. Soy muy escrupuloso para mentir. Y ahí igual, cuando andan vendiendo cosas que son cachadas, hay gente que miente y se lo duerme a uno, se lo duerme a usted. Y usted, es cachada. Mire, esta de la que dan en el almacén, esta toalla a $10, hoy la ando a $2. Que esas son unas toallas que cuando la pone al sol, bueno, se puede colar horchata en ellas. Si 1.50 debiera de valer. Y usted cae en que es cachada, porque cachada es sinónimo que se robaron un furgón. Ese furgón se lo vendieron barato a los comerciantes de algún mercado y estos comerciantes se lo dieron a la gente. Y ahora llegó a donde nosotros la cachada. La toalla de $10 a $2. Pero hay casos en que es verdad.
contaba el hermano Julio que por ahí, en un trabajo que él tenía, llegó otro albañil que él conocía y le llegó a vender, no sé si una sierra, no sé qué, volados, un grupo de volados. No, les digo, es que ahí donde trabajo mi jefe, de ahí me los he traído, ellos no se dan cuenta. Así descaradamente. Entonces el hermano Julio, él nos contó hace unos 2 meses, ya 3 meses tuvimos una conversación. Y él dijo, no, fíjate que no necesito nada de eso. Pero una persona que estaba trabajando con él le compró algo. Y cuando se fue lo regañó el hermano Julio. Le dijo, ¿por qué le compraste eso? ¿Te gustaría vos que te roben? Le dijo. A mí no me gustaría que me roben mis cosas y las anden vendiendo. Entonces una manera de que eso no se promueva, le digo, es que las personas no compren cosas robadas. Pero no me dejarán mentir que nosotros, una vez sea de ocasión, y ya sabemos que si es de mucha ocasión, es robado. ¿Cuántos creen que alguna vez han comprado una cosa robada? Sí, muchas veces, como se decía que es barato, iba a comprar cosas al belloso. Después me di cuenta que la mayoría de las cosas no llegan de la mejor manera. No llegan de la mejor manera. Bueno, muchos iban a comprar al mercado Sagrado Corazón porque decían, no es que iban a dejar los mañosos las cosas y se den cosas baratas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la fe nos comienza a pasar lo mismo. Nos comienza a pasar lo mismo. No, usted no necesita congregarse mucho. Y entonces, ¿yo para qué voy tanto al culto? Pues, si con ir una vez al mes es suficiente. No, si los ministerios no están en función, usted no necesita pastor porque todos tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Se está mezclando una verdad, por eso es falso Cristo. No se habla de falsos ateos. No, se habla de falsos cristos, de falsos profetas, de falsos maestros. Entonces usted dice, bueno, de veras yo, el hermano Miguel, algo loco y haciéndole caso. Y de ahí entramos a un tema sensible, las ofrendas y los diezmos. Y dice, ¿y usted para qué da ofrendas? ¿Y usted para qué paga diezmos? Eso es de la ley, eso es de los levitas, etcétera, 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 etcétera. Porque hay un montón de etcétera en eso, en pasajes, hermanos, que se usan sin mostrarte toda una verdadera enseñanza. Y usted dice, es cierto, ¿y yo para qué doy diezmos? Si el hermano Miguel no es levita. No, ¿y para qué doy yo ofrendas? Pues. Y es que dice que es voluntario. Acabo de encontrarme en una página con un señor, ¡wow! Pero quisiera hacerle una pregunta, porque él habla de ofrendas voluntarias, si alguna vez da ofrenda. Porque hay gente que dice, no, no es tiempo de diezmo, es tiempo de ofrendas voluntarias. Pero es una excusa para decir, es voluntaria. Y como no siento voluntad, o sea, nunca siente voluntad. Hemos respetado cosas por años que dejamos de practicarlas en nuestra fe. Las dejamos de practicar, sea porque nuestra naturaleza caída, en la que todavía estamos en ese envase, nos desgasta o porque somos tendenciosos. Voy a hacer una pregunta curiosa. ¿Usted qué busca en el internet? ¿Busca cosas asertivas o cosas negativas? Porque ya va la pregunta, ¿con qué sentido usted investiga un tema? Alguien dirá, ay, sería lo más neutro, quiero conocer. No, pero a veces ya usted va prejuiciado, usted ya está buscando ciertas cosas. Fíjese que yo oía de la inteligencia artificial y tengo mi propio concepto sobre el tema, porque la inteligencia artificial no es un asunto que haya comenzado hace un par de años o 3 años. La inteligencia artificial comenzó y desde que se inventó la imprenta, porque eso facilitó que los textos de cualquier persona, de cualquier escritor, llegaran a la biblioteca de una persona. Entonces tiene una cantidad de libros a los que puede acceder. Luego esto se convirtió en tecnología, etcétera, etcétera. Pero lo que más está en boga ahorita es algo que supera los buscadores tradicionales. Entonces, hoy que estuve en Estados Unidos me dice mi sobrino, no, tío, la inteligencia artificial se ocupa, se necesita, y me dijo para qué lo había ocupado él, que se había documentado, no sé qué. Y ni me pidió permiso, agarró mi tablet y ya, mire, así ya me descargó el chat de este GPT, español, ¿verdad? Pregúntele lo que quieras, me dijo. Y como me pidieron que hablara de mayordomía allá en Dallas, me ocurrió, fíjese, y le dije a la inteligencia artificial, ¿de qué tratan los diezmos? Le dije. Y mire, me explicó.
Me explicó que Abraham dio primero los diezmos. Me dio un texto como así, mire, más o menos. Y me pareció bastante bien, solo que en el último tercio habla de que dar diezmos es hasta, ¿qué es? Un principio de ética que dice que somos buenas personas, etcétera, etcétera. O sea, lo trató de desvincular de una relación con Dios y verlo como un efecto secundario de una buena persona. Y ahí ya no me pareció el asunto. Aunque bueno, lo que quiero es que sí. Y después le pregunté, un amigo dice que tengo que pagar los diezmos. ¿Cómo le respondo? Y ahí me dio, solo que me dio así un pedacito, ¿no? Un pedacito así me dio. Usted tiene que responderle respetuosamente que usted no está de acuerdo con él, que usted no vive en el tiempo de la ley, y ya me dio un argumento. Y después le hice esta pregunta: no quiero pagar los diezmos, ¿cómo lo argumento? Y también me dijo, solo que así. O sea, lo que le quiero decir es que usé una lógica sobre las tres preguntas. Y en la lógica lo que está más documentado es la inclinación. Porque lógicamente esta es información que se recoge, que tiene una manipulación humana y que puede tener bajo esa manipulación humana una manipulación satánica, porque detrás de eso también está Satanás. Es increíble. Pero la inclinación a respetar el principio es mucho más fuerte. Es increíble. Hasta la inteligencia artificial está diciendo que pague los tiempos. Increíble. A mí me resultó sorprendente. Después, hablando con los pastores acá, porque va a haber un seminario para pastores donde el tema se va a incluir. Inteligencia artificial y ministerio, porque estamos al borde de un riesgo, tiempos peligrosos. Para enseñarle a los pastores les dije, ¿puedes prepararme un sermón sobre el amor? Mire, en 15 segundos había un sermón con introducción, con divisiones, con conclusión. Y yo dije, quizás predica mejor que yo. Y le enseñé a los pastores y dijeron, wow, entonces estamos al borde de decir, no necesitamos inspiración, no necesitamos buscar a Dios, no necesitamos buscar el mensaje, sino simplemente cruzarnos de brazos y unos 30 minutos, bueno, para ser responsable, unas 4 horas, 5 horas, un día antes decirle a esta inteligencia artificial que me prepare un mensaje sobre cierta doctrina y me lo va a preparar, ya solo lo chequeo yo, lo reviso y le doy una miradita para memorizar más o menos las principales divisiones y vengo y lo predico. O sea, de pronto nos vamos a vaciar de la presencia de Dios. La Biblia no dice que estemos llenos de la inteligencia artificial, sino que estemos llenos del Espíritu. Pero para muestra un botón, hermanos, la mayoría de nosotros, no dije todos, me sorprende la gente que no tiene redes sociales. A mí alguien me sorprende, mi nuera. Yo creo que no tiene Facebook, mi nuera. ¿O tiene, hermana Olinda? Y no me lo ha dado a mí. Pues no tiene, a mí me sorprende. Porque, hermanos, hay que batallar con eso. Ese es el último frente con el que estamos batallando muchos. Si usted se descuida, pasa horas. Y cuando ya agotó, si no tiene tantos amigos, ya agotó lo de ver, se regresa al principio para ver si ya escribieron un chambre nuevo. ¿Estoy mintiendo? Entonces, hay una lucha ahí, hermanos, y esto nos está empujando al uso de esta inteligencia artificial, que lógicamente, como todo, tiene ciertos beneficios, pero de pronto Satanás está detrás de muchas de estas cosas. Y vamos a ser engañados. Si no, hermanos, luchamos por mantener una sana doctrina. No es una cosa nueva, creo que esto alcanzamos a tocarlo el jueves pasado, 2 de Pedro capítulo 2 del verso 1 al 3, yo leo rápido para ustedes. Pero hubo también, está hablando del pasado, falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá, y aquí cambia el concepto, entre vosotros falsos maestros que introducirán, oiga, encubiertamente herejías, ya son falsas doctrinas, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, verso 2, si está ahí conmigo, no sé si lo están poniendo, me pidieron el sermón, pero quizás no lo pudieron descifrar porque no aparece en la cita bíblica. Bueno, y muchos, estoy en 2 de Pedro 2 del 1 al 3, usted tiene su Biblia también, no se confíe, solo verlo ahí, porque entonces seguimos con el tema de la inteligencia artificial. Para eso tiene su propia Biblia, subraye, marque, y si no puede marcar en el teléfono, no sabe cómo hacer, entonces traiga un martillo y péguele ahí para que ahí quede marcado en la pantalla. Verso 2 de 2 de Pedro, capítulo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, lo que Jesús menciona en 2 ocasiones en el capítulo 24.
muchos serán engañados. Entonces, muchos van a seguir estas disoluciones de estos antiguos falsos profetas. Hoy, hermanos, para los últimos tiempos, falsos maestros, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sabe, hermanos, que mucho de lo que se señala del evangelio y se critica del evangelio, de falsos pastores, de malos cristianos, tiene que ver con personas que están en estos principios? O sea, es parte de la estrategia de Satanás de darle una mala imagen al evangelio. Una mala imagen al evangelio. Eso se generaliza con decir malos testimonios. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia, oiga, hay un tema de dinero. O sea, la avaricia es hermano, dicho de otra manera, el amor al dinero. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Quiénes son el objetivo? Ustedes, la iglesia. Por avaricia van a hacer de ustedes, dice, mercadería con palabras fingidas. Ay, siervita, yo estoy orando por usted. Ay, siervito, una hermanos, melosidad increíble. Mucho de eso no es cierto. Mucho de eso no es verdad. Usted debe estar seguro de lo que está. Bueno, pasemos a otro punto porque el tiempo ya no nos favorece tanto. Es libertad, lo titulé, no libertinaje. Ahora leemos Judas del 3 al 8. Busquen Judas del 3 al 8, por favor. Algunos me van a decir que no hay, ¿cómo no? Es que como tiene un solo capítulo, si yo digo del 3 al 8, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando solo de versículos cuando usted lo conoce. Pero usted, acostumbrado a que hay que buscar primero el capítulo, y como casi nunca lee la Biblia, sino que solo en puro Facebook se le va la vida, está buscando un capítulo 3 de Judas. No hay un capítulo 3. Solo tiene uno. Entonces solo corremos sobre versículos. Entonces del 3 al 8 ya se ubicó. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿de qué es lo que le va a hablar? ¿Qué es lo que le interesa al apóstol? La salvación. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis. Oiga, qué interesante esto. O sea, que defendamos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que se está cuestionando? La fe. ¿Quiénes deben de contender y defenderla? Está hablando de un campo apologético. Las personas que tienen una verdadera fe. Los verdaderos cristianos deben de estar preparados para darle cuenta a cualquiera que les pida una explicación de su fe. Y cuando alguien viene distorsionando la fe, usted tiene que tener la capacidad de enfrentar a esa persona, de defender la fe de una manera ardiente, apasionado, porque sabe que está en la verdad, sabe que su nombre está en el libro de la vida, se sabe salvo. Amén, me preocupa. No, si estoy... Yo no me meto, a mí no me gusta pelear con la gente. La verdad es que todos los caminos llevan a Dios. Yo creo que hay algunas personas aquí todavía viéndolo de esa manera. Y yo quiero decirles, permítame hacer este paréntesis, todos los caminos llevan a Dios, es cierto. Todos. ¿Usted cree que alguien va a decir, mire, por allá anda en el espacio perdido? No están ni en el infierno, ni en el cielo, ni en el purgatorio que no hay. Se perdió. No, si todos van a llegar a Dios. Y allá se va a establecer un juicio y los van a dividir en dos grupos. Así que todos los caminos llevan a Dios y eso hay que, pero necesito una aclaración. ¿Para qué llevan? Para ser juzgados. Todos van a llegar. No dice bien los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Cuando dice grandes y pequeños no está hablando de gente de 2 metros y gente de 1,25. Está hablando de gente poderosa, económicamente, militarmente, políticamente, y gente sencilla, campesina, pero todos sin excepción vamos a estar delante de Dios. Así es que de alguna manera todos los caminos llevan a Dios. Les vamos a pedir a los de ornato que le echen arena a esa cosa para que no se dé vuelta. Y si no hay arena, que es un par de piedras, algo galana, ¿verdad? Y no hay que comprar una piedra grande y amarrársela ahí con un alambre, porque nos está haciendo falta ese airecito. Hermano, sáquelo de
de la línea del zaguán y póngalo aquí, mire. Allá a la par póngalo del bafle. No se va a ver tan equilibrado la ornamentación. Ahí va a poder abrir ya la ventana. Bueno, ¿están aquí todavía con el florero? Va, bueno. Decíamos que es libertad y no libertinaje. Estamos en el versículo 3 al 8 del libro de Judas. ¿Está aquí todavía? Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, oiga, y esto mencionábamos brevemente el jueves pasado, porque algunos hombres han entrado, subraye si tiene su Biblia abierta, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, o sea, sin temor de Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No sé si se perdió a partir del verso 5, porque pareciera ser que hay un cambio, un giro. ¿Y de qué está hablando? Pues lo que está diciendo es, poniendo el ejemplo, que Dios ni aún a los ángeles les pasó por alto sus errores. A la ciudad de Sodoma y Gomorra su pecado tuvo una consecuencia. Pero estas personas, estos falsos maestros que quieren alterar la fe, por la cual tienen que combatir fervientemente los santos, están tratando de minimizar el pecado, decir, no, si como la carne se queda en la tierra, no pasa nada, usted es salvo, siempre es salvo. No, todo pecado va a tener consecuencias. Y la paga del pecado hoy y siempre es muerte. Eso no, es algo que no se puede cambiar. Bueno, es claramente, hermanos, esto no es un accidente, no es una inconformidad, es una estrategia de Satanás en la que las personas pueden caer. Segunda de Corintios, capítulo 11, del verso 13 al 15. A mí me preocupa, fíjese, hermano. Me invitaron el domingo, perdón el paréntesis, me invitaron el domingo a predicar. Y yo vi que los hermanos tienen una consolita. Y el sonido siempre me llama la atención. Y ahí te llena computadoras con un cablecito chiquito que llegaba a una cámara. Yo estoy por ahí buscando unos cables que no ocupamos para donarles uno o dos. Y yo les dije, bueno, ¿y transmiten el culto? Sí, me dijeron. Pero hoy que le hemos invitado a usted no lo vamos a transmitir, me dijeron. Vaya, dije yo, el domingo, pero no estoy aquí. ¿Y por qué? Le digo, no, me dijo, es que la gente se queda. Hemos notado que la gente cuando transmitimos el culto casi no vienen al culto, allá se quedan. Así es que lo vamos a transmitir después, que vengan, aunque sea tarde, que vengan al culto. Y yo ya estoy pensando que quizás ya no vamos a transmitir para que vengan al culto. Algunos de los que están ahorita ahí en la transmisión. Pero no, la inquietud, salgo del paréntesis, es, hermano, yo no miro que ustedes abran la Biblia. Ah, no, es que allí me lo ponen. Sí, es por aquellos que son algo chocolates, lo pueden ver. Pero hermano, subraye, hermano, vaya, hermano, haga sus notitas para creerle. Bueno, yo estuve en tu culto de acción de gracias que te graduaste, ¿verdad? Y vos no copiabas nada en la universidad, en las clases. Solo eras tan coco que todo se te quedaba. Hay uno que otro que es bien coco, no anota nada y le queda todo. Pero de esos uno en 1,000,000, yo creo que aquí no hay. Y yo no miro que ustedes escriban, no miro que subrayen ni nada. Mejor me voy a sentar. No, hermano, tómense más en serio. Tómense más en serio esto. Amén. Bueno, es una estrategia de Satanás, decíamos. 2 Corintios capítulo 11, el verso 13 al 15. Dice, porque estos, hablando de cierto grupo de personas, son falsos apóstoles. La palabra apóstol, les recuerdo que lo que significa es enviado, pero está hablando de un enviado oficialmente. Una persona que tiene todo el respaldo y el reconocimiento. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, oiga qué complicado, como apóstoles
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Volvemos al concepto de personas, hermanas, disfrazadas. Mire, hermano, con este tema de la ideología de género, porque uno no sabe, pues. Yo le doy gracias al Señor que ya estoy casado. Pero estos jóvenes, como aquí, las hermanas que han venido después al Evangelio, han venido hermanas. Y los hermanos que han venido al Evangelio, han venido hermanos. Pero mire, hoy están tan bien hechitas estas transformaciones que ya se necesita un examen médico. O la identificación original. Entonces los jóvenes que están aquí se van a casar aquí. Hoy sería bueno que le pregunten. Me preguntan a mí si quieren. No, yo les digo, no, aquí nació niña. Nació niña, es una dama. Pero si ha venido ya algo soltera, mire, pregúntele, usted es el interesado, pregúntele, ¿sos de nacimiento o sos hechiza? Les da risa, pero es una gran verdad que está pasando ahorita en la sociedad. Y la muchacha también por desconfianza, no voy a hacer que le salga tiro loco. Pregúntele, bueno, ¿sos hombre o sos hechizo? Dígale. ¿Y esto qué tiene que ver? Estoy hablando de esto, que algo parece tan cierto, tan verdadero. No sé si en las redes sociales se ha encontrado personas que usted no sabría distinguir si es hombre o es mujer. Pues lo mismo sucede en la fe. Alguien me dijo hace muchos años, tome nota de esto que es importante. Mire, me dijo, yo a los profetas de la iglesia no les creo, me dijo. Porque habemos de locos a locos. Por eso le digo, tenga cuidado. Déjese llevar por la palabra. Yo no les creo. Yo solo creo si viene un profeta de cualquier y nos dice algo, ahí sí yo creo, pero de aquí no. Y yo le dije, fíjese que yo funciono al contrario. Yo a los que vienen de fuera les paso lupa, les paso fuego, les paso todo. Los miro cómo caminan, cómo hablan, con quién, hasta dónde duermen. La mayoría de profetas que nos visitaban en el pasado nunca fueron a dormir a la casa de un hermano de escasos recursos. Y esa no es una buena señal para mí. Esa no es una buena señal. Ninguno de esos profetas que venían iban a dormir a la casa de un hermano de escasos recursos. Casi nunca traían mandamientos para hermanos de escasos recursos. Es increíble. No, hermanos, si yo parezco dundo, pero no crea, no se confíe. Solo la cara tengo. Pero no soy muy dundo. Entonces viene la gente y me dice, yo a los profetas que vienen les creo, a los de aquí no, porque aquí ya nos conocen. No, yo al contrario, yo a los de aquí les creo o no les creo. ¿Sabe por qué? Porque al que está aquí, yo le tengo las costillas contadas. Entonces ya sé con qué puede salir. Ya sé si es de Dios lo que va a decir. Pero el que ha venido, ¿qué sé yo quién ha puesto ese huevo? Pues no sé nada. No digo que no puedo recibir algo, pero es más complicado. Pero por eso la Biblia me dice que mientras ese profetiza, que mientras ustedes profetizan, ¿qué dice que haga yo? ¿Qué dice que haga yo? Hermano, ya enseñé eso yo. Dice que algunos juzguen. ¿Quiénes son los que van a juzgar cuando les enseñaba sobre lenguas, bautismo del Espíritu Santo, etcétera? Los más maduros, los que conocen la Escritura, van a decir, le van a decir al diácono, hermano, sáqueme hermanito, mire, ese con el diablo anda zampado adentro, sáquelo. O sea, vamos a tener que tener ese juicio. Amén. Bueno, entonces se van a disfrazar como ministros de justicia, dice el verso 15 de 2 de Corintios 11. ¡Wow! Miren, hermanos, yo no soy muy dado, ustedes se habrán fijado, a excepción de los pastores de nuestra organización, yo no soy dado a andar trayendo predicadores. Porque esto, hermano, está plagado de gente disfrazada de ministros de Dios, de gente disfrazada de cristiano. Hermanos, estamos viviendo de veras tiempos peligrosos. Ahora, ¿cuál es el problema? Usted les está prestando atención. ¿Qué se necesita para que un hermano caiga en adulterio?
¿Qué se necesita para que una hermana caiga en adulterio? Que en este caso sería el error de la palabra. ¿Sabe qué? Comenzar a prestarle atención a alguien. Viene una inconversa, vamos a pensar que no es usted es bien cristiano y comienza, ay, ¿y usted dónde se congrega? Ah, tal iglesia. Algún día yo me voy a hacer cristiana porque yo quiero hallar un buen esposo. Sí, ¿por qué le está diciendo eso a usted? Pero usted, sí, no, es que en el evangelio están las mejores cosas y usted por ahí de pronto lo tiene enredado y envuelto y ya se están tomando un café juntos. Le está prestando atención. Mire, ¿y usted dónde desayuna? En tal parte. No, véngase aquí, yo le voy a regalar el café. No, le voy a dar el desayuno a mitad de precio. Y usted ya llega todos los días y ya se sienta con usted, deja de atender y se sienta con usted. No, si es la dueña del cafetín. Y después usted comienza a comparar, esta mujer qué amable. Y mi vieja solo es cólera, solo es úlcera. Hermanas, anoten. Esta señora, no, esta señora está más enterona con la que yo me casé. Y la que yo me casé, todo el pisto le tengo que dar. Y esta señora tiene su... Y comienza el diablo a zamparse. Le dijimos que ya le zampó de un solo. Va a terminar en adulterio. Todo comenzó por prestarle atención. Ah, pues las mujeres igual. Comienza un tipo, mire, cuando el diablo está de por medio, hasta feo es el desgraciado. Y usted le hace caso. Cosas increíbles. Pero pensemos que no es feo, pues. Bien parecido. Va al gimnasio. Ahí lo conoció en el gimnasio. Tenga cuidado con eso. Con ese tema, en el gimnasio lo conoció. ¿Y qué tal? Ah, no, mire, le voy a ayudar. El ejercicio es así. Y la abraza para que levantar la pesa. Y a usted la levanta con la pesa. Qué hombre más fuerte, musculoso, vigoroso. Ya le comenzó a zampar el diablo. Entonces, con los falsos maestros, los falsos ministros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, ese es el problema. Que usted comienza, entonces no es así como dicen en la iglesia. Es de otra. Usted comienza a prestarles atención. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Subraya si abrió su Biblia. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué dice que va a ser el problema de la apostasía? ¿En qué va a consistir la apostasía? ¿Cuál va a ser el origen de la apostasía? La apostasía es la negación y el abandono de la fe. Usted mira, no, hermano, pero yo estoy aquí. Pero muchos están aquí, pero ya abandonaron la fe. O sea, dejaron de creer. Dejaron de creer y eso es peligroso. Y mucho se originó en nuestra naturaleza caída, porque nos está ganando terreno, y mucho se originó en estarle poniendo atención en redes sociales a falsos maestros. En las redes sociales hay que definir qué predicadores uno puede oír y qué predicadores no vale la pena oír. Hay que definir que de pronto la inteligencia artificial no sugiere, y hay malicia de Satanás, personas que hablan sobre temas conflictivos y sobre los cuales usted tiene debilidad. Y entonces comienza a prestarle atención. Después, ¿qué es lo que sucede? Usted comienza a caer en apostasía, comienza a abandonar su fe. Vuelvo sobre lo mismo, perdón. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos peligrosos, ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Alguien puede ayudarme? No sé si lo mencioné el jueves. ¿Qué es cuando se dice aquí doctrina de demonio? ¿A qué se refiere? ¿Conoce usted alguna doctrina de demonio? No estoy hablando de la iglesia satánica ni del libro satánico, no. Algo que pueda definirse como doctrina de demonio. Cuestiones como esa, pero es más sutil. Sí, tiene razón el hermano, pero es más sutil. Es más sutil. Yo escrituralmente, si uno no se fija, no lo encuentra. Cuando dice doctrina, la palabra doctrina es enseñanza. Viene de enseñanza. Entonces, ¿dónde se originó la primera enseñanza de Satanás que el hombre escuchó? En el Edén. En el Edén Satanás dijo, no es así como Dios ha dicho. Es de esta manera y cambió la verdad de Dios por una mentira que parecía verdad. Entonces, la doctrina de la que se está hablando aquí, como doctrina de demonio, es aquella que cuestiona el poder y la autoridad de Dios.
que cuestiona la veracidad de la palabra por otra verdad que no es la escritural. A eso se refería el apóstol cuando dice que aunque venga un ángel del cielo y le predique otro evangelio, sea anatema, esté bajo maldición. Dice, hermano, qué terreno más delicado. ¿Qué terreno más delicado? Entonces, es ahí donde estas personas se están diciendo, no, esto no debe de hacerlo. No, esto no lo lleve. Esto no lo traiga. Esto no lo practique. Esto no. Son principios que la Biblia los ha enseñado desde que se establece la Sagrada Escritura. Pero ahora Satanás está diciendo, como en el jardín del Edén, no es necesario vivir por esa palabra. Usted no necesita vivir por esa palabra. Se está cuestionando la palabra de Dios y de pronto nosotros comenzamos a ser personas muy entendidas, que por aquí, por allá, que la otra versión, que tal aplicación, y de pronto estamos fuera del camino de la fe. En ese sentido es interesante lo que dice Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, cuando habla de los ministerios. Fíjate qué interesante, porque se constituyen los ministerios como el principio por el cual vamos a ser edificados. Y él mismo dice, y él mismo, refiriéndose a quién, al que fue sacrificado, a Cristo. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, habla de todos los ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice, allá por el verso 13, oiga, preste atención porque es lo que está en la línea de lo que estamos hablando, para que ya no seamos llevados como niños por viento de doctrina. Y el verso 14, para no leerle todo el pasaje, porque yo lo tengo acá ahorita copiado. Exactamente el verso 14 para que avancemos. Habla en el 12 de perfeccionar a los santos, en el 11 de la constitución de los ministerios, en el 12 del propósito de la constitución a fin de perfeccionar a los santos, etcétera, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, un proceso de crecimiento espiritual, etcétera, etcétera, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, verso 13. Ahora el 14, para evitar esto, oiga, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, está hablando de la necesidad de la madurez, del crecimiento espiritual. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina, por, oiga, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Estamos finalizando. ¿Le prestó atención a ese verso 14? Subráyelo y léalo despacio en casa. Está advirtiendo que los ministerios se constituyen por Dios, pero ahora hay gente cuestionando, no, eso no es válido. Eso fue para el primer siglo, de cómo se sigue edificando la iglesia. Para que ya no seamos niños, o sea, existe el riesgo que fluctuamos, cambiamos de una cosa a otra, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Pero aquí viene la advertencia, por estratagema, o sea, estrategia mala. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿A qué se refiere con artimañas? Es una palabra compuesta. El arte de las mañas. O sea, que con ese arte de las mañas cambian la verdad de Dios por una mentira, y una gente que no ha crecido espiritualmente, no se ha dejado edificar por la obra del Espíritu Santo a través de los ministerios, entonces va a ser víctima. Si fuere posible, no cubrimos ese punto, aún los escogidos serán engañados. ¿Cuándo es posible? Cuando nos descuidamos espiritualmente. ¿Cuándo es posible? Cuando la Escritura dice, ni deis lugar al diablo. En nada. Esto me lo puedo permitir. No se permita nada. Apéguese a la Escritura. No se salga a la derecha ni a la izquierda. Siga el blanco que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, ¿por qué muchos son engañados? La Biblia dice muchos llamados, pocos los escogidos. Está en ese contexto. La Biblia dice, no todo lo que me dice el Señor está en ese contexto. La verdad es porque encuentra ese error terreno fértil, como ya lo decimos. Queremos un evangelio más barato, no queremos obedecer a la verdad. Y esa es una situación peligrosa. Sabemos lo que debemos de hacer, como decíamos, pero no lo hacemos. En ese sentido, finalizo con esto que es delicadísimo. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 7 al 12. Dice Dios que cuando tomamos una actitud en la cual no queremos obedecer a la verdad, entonces Él mismo, o sea, Dios lo permite. Cuando persistimos en el error, persistimos en el pecado, persistimos en la ofensa, persistimos en la desobediencia a Dios, Dios mismo permite que venga un espíritu engañoso y nos haga creer en la mentira.
y no es nuevo. Recuérdese con Acab, cuando quería ir a reconquistar Ramot de Galaad. No tengo tiempo ya, por eso no voy a explicar lo de Acab. Pero bueno, déjeme ver dónde estábamos. Dios lo permite por la dureza de nuestros corazones. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 al 12, yo leo para ustedes. Oiga, qué interesante. Porque ya está, pues, Pablo está hablando del tiempo en el que él estaba vivo, en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, póngase claro en su relación con Dios. Llega un punto en que Dios dice, bueno, ya no perdamos el tiempo. Si no quieres caminar conmigo en rectitud, en santidad, en justicia, en verdad, entonces te manda un espíritu engañoso. Y oyes con facilidad a un falso profeta. Recibes con facilidad a un falso Cristo. De eso mismo es lo que habla Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Terrible, hermanos. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿De dónde salieron estas personas, estos anticristos? Cuando dice de nosotros se refiere a la iglesia de Cristo, no necesariamente a la ciudad de Sión. Ha salido uno que otro de aquí, pero es una referencia general a la iglesia como cuerpo de Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Así es que, hermanos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuídese espiritualmente, hermanos. Realmente vivimos tiempos peligrosos, pero la luz de Dios es totalmente diferente a las tinieblas y a los disfraces de Satanás. Si hay alguna persona que hoy nos visita y quiera recibir la verdad del evangelio, quiere abrir su corazón confesándose pecador y recibir en él a Jesús como su Salvador, le invitamos a que hoy tome esta gloriosa decisión que cambiará para siempre el destino eterno de su alma. Si hay alguna persona que hoy vino con el deseo de encontrarse con Dios, este es el momento de que abra su corazón y reciba en él a Jesús como su Salvador. Si no hay nadie, entonces, iglesia, esfuérzate, vale la pena. Manténgase en esos principios. Pregunte siempre por la senda antigua y vaya por ella para gloria de Dios y para bendición de su vida. Así rápidamente algunos anuncios. Recordarles que la lectura de este mes para el examen bíblico está en Segunda de Crónicas, del capítulo 25 al 36. También recordarles, ya se está impartiendo la doctrina para bautizos. Recordarles que el día domingo siempre tenemos la actividad del Ministerio Vida Sin Límite. También tenemos escuela bíblica en general, no solo para niños. Los días domingos tenemos escuela bíblica para adultos. Así que usted puede venir. ¿A partir de qué horas está, hermano Marvin, ya la escuela bíblica para adultos? 8:45 de la mañana aquí en el templo. Usted puede recibir su enseñanza para adultos y después quedarse al culto de las 10 de la mañana. Luego el culto de las 10 de la mañana, la reunión de jóvenes a las 1:45, culto general el domingo a las 4 de la tarde. Les recordamos un anuncio del mes de julio. El domingo 6 de julio tenemos Santa Cena. No va a ser en el predio, estamos en invierno, sino que la Santa Cena se va a hacer en dos momentos. Vamos a tener Santa Cena en el culto de las 10 de la mañana y vamos a tener Santa Cena en el culto de las 4 de la tarde. Eso da la opción de que no tengamos un exceso de personas en las instalaciones. Póngase de pie, vamos a orar, a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer. Y no sé si hay vendimia todavía, pero si hay, pase a darse una vueltecita por ahí. Poderoso Señor, gracias por esta bendición tan linda de estar en tu casa. Gracias por todo este pueblo que nos hemos congregado. Gracias porque siempre tienes cuidado de nosotros, Señor, y nos das esa palabra, la cual te pedimos. Escribe con fuego.